La animación latinoamericana ha tenido muchas cosas de que hablar en toda su historia, dígase proyectos que resaltaron por las razones equivocadas, como El Chavo animado, El Gran Milagro, Bolívar el Héroe, la película de Gaturro, El Arca de los Furros, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque eso es viéndolo por el lado negativo, porque si hablamos de las cosas buenas que trajo esta industria, tenemos cosas como El Chapulín Colorado animado, Metegol, la serie de villanos, Frankelda, Dibu, y entre muchos más. Además tenemos exponentes de la región en este ámbito que destacaron, siendo Guillermo del Toro uno de ellos, como el director y uno de los guionistas de Pinocho del 2022, que fue animado buena parte en México, y de ser la ganadora del Oscar a Mejor Película Animada del 2022. Pero si hablamos de alguien que no solo destacó en su país que se desarrolló como animador, sino también como uno de los pioneros en la animación latinoamericana, es nadie más, y nadie menos que Quirino Cristiani. Acompáñenme en esta travesía de su historia y filmografía de este animador de antaño, que fue uno de los grandes precursores para que la industria se impulse en esta región. Nacido en el 2 de julio de 1896, en un hospital de la localidad de Santa Giulietta, una provincia italiana, Quirino Cristiani era el quinto hijo de una familia de 7 personas, siendo sus padres, Luigi Cristiani, un empleado municipal, y Adele Martinotti, una ama de casa. En el año de 1900, tras que su padre haya perdido su trabajo, decidió mudarse junto a su familia al continente americano para buscar un mejor futuro, instalándose en Buenos Aires, Argentina, donde Quirino vivió el resto de su vida en este país, acostumbrándose mucho más rápido que sus hermanos al ser el menor de todos ellos, donde en esta misma juventud se llegó a interesar por el arte al ver que podía crear cosas que sean de su interés, tanto así que cuando estaba en la secundaria, cuando tenía la oportunidad se escapaba para tomar lecciones de dibujo, con algunos maestros que tenían experiencia en este aspecto. Tras terminar sus estudios, sus padres querían que tome la carrera de medicina, pero él decidió tomar a su cuenta en convertirse en un caricaturista, algo que tras hacer un breve curso en la Academia de Bellas Artes, encontró trabajo como dibujante de viñetas cómicas en los periódicos de su ciudad, haciendo sátira política de Argentina. Aún siendo novato como dibujante, no tardó mucho para que este mismo se aventara en involucrarse en crear cosas más grandes. En 1916, a sus 19 años fue contratado por el italiano Federico Valle, quien poseía un estudio cinematográfico en la capital, para que dibuje sus caricaturas, e incluirlas en sus películas informativas, y fue de ahí que iniciaron los primeros trabajos animados de Cristiani, donde luego de que Valle le diera las indicaciones de que sus dibujos no se queden de una forma estática en sus filmaciones, él vio la forma de cómo poder moverlos, del cual de ese modo inició sin saberlo cómo hacer animación, sin la necesidad de usar muchos recursos, usando recortes de cartulina para hacerlo, juntándolo con un hilo para moverlos como títeres. La primera animación registrada que realizó fue la intervención en la provincia de Buenos Aires, hecha en 1916, un pequeño corto de 1 minuto que fue proyectado como parte del noticiero de Actualidades Valles, tratándose de que el presidente Hipólito Yrigoyen golpea al gobernador de Buenos Aires, Marcelino Ugarte. A pesar de saberse esta información, no se pudo conservar para nada algo relacionado con este corto con el tiempo, ni fotos detrás de cámara, ni capturas de cómo era, y ni pequeñas animaciones, nada realmente, dejándolo como un material perdido. Pese a ello, este corto al estrenarse en su momento fue exitoso, tanto que le pidieron a Cristiani que realice un largometraje con esta misma técnica, por lo que se contrató a un escritor novato que posteriormente sería más conocido como Político, que se basó en el anterior trabajo satírico de Cristiani, para idear una historia centrado en el presidente Yrigoyen, que quería limpiar la corrupción e inmoralidad a Buenos Aires, aunque pese a verse esto como una sátira política común y corriente, mofándose de él por sus intentos
torpes de hacer sus promesas, el escritor a sugerencia de Quirino, metió un evento bastante imaginativo, ya que en algún punto de la película el presidente vuela por los cielos, encontrándose con el dios del cielo, Júpiter, donde este último lanza rayos a Buenos Aires, para mostrarle con esta acción si realmente le importa al país, viendo con sus propios ojos como la capital arde en llamas. Sin embargo, todo esto resultó ser un sueño, dándose una autorreflexión de que enfrentarse a lo que prometió es más complicado de lo que hubiera pensado, un mensaje de que si un gobernador tiene la obligación de enfrentarse a su dura realidad, tiene que hacerlo mediante acciones fuertes, y no con simples palabras como si fuera cosa fácil. Tras hacer la historia con la aprobación de Quirino, se empezó las grabaciones para poder animar lo que estaba escrito, que sería producido por Federico Valle, donde buscó financiación de un cine que lo apoye para que se proyecte la película, donde mientras Valle hacía esto, Cristiani se esforzaba en llevar al filme en su máximo potencial, trabajando con otras personas, como a Diógenes de Aborda, quien hizo el diseño de los personajes, y con Andrés Ducaul, quien se encargó de hacer los escenarios, además de realizar muchos edificios públicos de su ciudad, representados con maquetas como ambientes de fondo. La razón principal del por qué se le daba más créditos a Cristiani, es por ser la única persona que trabajó en la animación de este largometraje, haciendo 58.000 dibujos, que fueron impresos en una película de 35 milímetros, puestos a una velocidad de 14 cuadros por fotograma. Finalmente se pudo terminar, estrenándose en el 9 de noviembre de 1917, con una duración de 70 minutos, titulándolo como El Apóstol, volviéndose en no solo la primera película animada de Argentina y de Latinoamérica, sino también la primera película animada hecha en el mundo, siendo adelantado en ese sentido en su época, la cual no solo se queda en ese reconocimiento, porque obtuvo críticas favorables por cómo tocó los temas políticos de su país y al burlarse de su presidente. Por ello esta película duró un año en cartelera con bastante éxito, algo que hoy en día estos casos se pueden contar con los dedos de una mano. Para Quirino, esta película empezó su inicio en el interesante mundo de la animación, aunque luego de hacer El Apóstol no sabía que podía crear posteriormente, hasta que recordó un evento que hizo enojar al pueblo argentino, incluyéndose a él mismo. 4 de abril de 1917. El barco goleta Monte Protegido de Argentina se hundió, tras que un submarino alemán provocara este incidente por temas diplomáticos de la Primera Guerra Mundial, del cual la población argentina se enojaría de este acto por verlo de una forma indignante, y entre las personas más enojadas por esto era Quirino, tanto, que hasta tiempo después seguiría enojado de este acto, ya que luego de terminar su primer largometraje, De la Valle y Fauvetti, presidente de Gatián Chávez, le propuso a Cristiani en hacer una película basado en dicho acontecimiento que estaba dispuesto a financiar, cosa que Cristiani no dudó para nada en aceptar esta oferta, así que él empezó a trabajar en el guión para esta nueva cinta, haciéndolo junto a José Bayoni, para construir una historia de este hecho. Al terminarse el guión, se empezó la animación, la cual aunque no se tenga tanta información de su producción, a diferencia de su primer largometraje, es de suponer que se utilizó la misma técnica de movimiento, y quienes trabajaron en este filme son algunas de las personas que ya trabajaron con Cristiani en El Apóstol. Tras completar la película, se estrenó en el Cine Select Lavalle, a mediados del año de 1918, titulándolo como Sin dejar rastros, convirtiéndose en la segunda película animada de la historia. Sin embargo, a diferencia de su predecesora, este largometraje solo duró un día en cartelera, porque tuvo opiniones tan negativas sobre cómo tocó ese suceso, que las personas encargadas del cine que la proyectaron dejaron de exhibirla rápidamente, donde luego de esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confiscaría algunas de las copias que se habían hecho de la cinta, para no tener problemas con Alemania, y esas copias con el paso de las décadas se perdieron, quedando solo una foto de una de sus escenas del filme, desconociéndose su paradero actual o cómo fue que se desapareció, aunque se cree que las copias fueron destruidas por pedido del presidente Irigoyen. Quirino Cristiani terminó desilusionado en cómo la crítica y el público general de su país recibieron su segundo proyecto más ambicioso, porque este, más que una provocación para Alemania, era más una sátira sobre cómo el ejército argentino tenía que ingeniárselas para poder proteger sus otros barcos sin ser incompetentes, algo que Cristiani lo mencionaría de forma breve.
No será la última vez que Cristiani se metería en temas delicados de su país para hacer sátira, pero eso lo veremos más adelante. Por fortuna de él, esta controversia no evitó que él pueda volver a crear proyectos para la gran pantalla, volviendo a hacer un cortometraje para proyectarse en algunos cines, llamado Los que ligan, de 1919, retratando de forma humorística cómo se le puede ver a algunos países de diferentes perspectivas. Tiene su encanto, pese a lo corto y simple que es. Además de eso, este sería el último proyecto de Quirino para esta década, iniciando nuevas experiencias en los años 20. Viendo esta época de Quirino, no hay tantas cosas que destacar artísticamente hablando, ya que si hablamos de trabajos animados iniciando esta década, solo eran puros cortometrajes animados que se llegaron a proyectar en cines, cosa que lamentablemente muchos de ellos no se pudieron preservar bien con el tiempo. Luego de hacer estos cortos, Cristiani volvió a ser un dibujante para los periódicos, pero como el dinero no era suficiente para mantener a su familia, decidió hacer un nuevo negocio en los barrios de su ciudad, consistiendo en proyectar películas de la época en las calles, cosa que le llegó a beneficiar económicamente hablando. No obstante, este trabajo no evitó a que las autoridades municipales se enojaran con él, ya que interrumpía las vías públicas, por lo tanto, este negocio no duró mucho por esos sentidos. Tras fracasar este negocio, él decidió volver a enfocarse en hacer animaciones para los grandes estudios de su país, donde en 1927 le dieron una gran oferta, dada por la Metro-Goldwyn-Mayers, contratándolo como director de publicidad de la filial argentina, y paralelo a estos sucesos, Quirino fundó su propio estudio de animación, para poder realizar y crear las publicidades que le pidan hacer. Esta década fue para él a lo que lo llamaría como una montaña rusa, le pasaron tanto como cosas buenas y como malas en su vida, cosa que es algo normal en una persona, y más si se trata de un artista. Terminando esta década hay que mencionar dos cosas importantes que afectarían de forma directa a Quirino, donde uno es en que la industria de la animación estaba dando sus primeros pasos en otros países del mundo, como en Estados Unidos, creándose empresas independientes que más tarde serían importantes como Disney. Y el otro fue el crack del 29, o también conocido como la Gran Depresión, donde varias empresas y bancos de Estados Unidos entraron en bancarrota, tras que el Estado no haya intervenido en nada a cómo producían de forma excesiva los productos durante los años 20, provocando una gran crisis mundial porque el país norteamericano era en ese entonces el único que podía comprar muchos productos externos de varios países como los de Latinoamérica, haciendo que en el segundo gobierno del presidente Irigoyen de Argentina, entrará en una fuerte crisis, cosa que Cristiani, pese a que finalizando la década no lo pasó tan bien, obtuvo una nueva idea al saber que su presidente no podía hacer nada a estos acontecimientos. Hay algo que omití a propósito en estos años, y es que en el 14 de abril de 1926, ocurrió un incendio en los depósitos de películas mudas y noticiarios del productor Federico Valle, en Suipacha 750, donde se perdieron muchas películas y buena parte del noticiario que había producido, donde entre ellas estaban las únicas copias existentes del Apóstol, solo lográndose salvar dos diseños de personajes dibujados por Diógenes de Aborda, y un modelo de la ciudad de Buenos Aires que se usó para el desenlace de la película. En un principio Quirino, pese a lamentarse, le dio un poco igual al estar enfocado en otras cosas, sin darse cuenta que en las siguientes décadas, lo que se perdió era mucho más valioso de lo que hubiera pensado en ese entonces. Iniciando estos años, empezó a escribir un guión, relacionado por segunda vez al presidente Hipólito Yrigoyen, que en vez de que sea una comedia autorreflexiva como en su primer filme, este se iría más al lado de la sátira, ya que Quirino representaría a Hipólito como un pirata, usándolo de sobrenombre como el Peludo, que abordando la nave del Estado, desalojaría al Pelado, un personaje que hace referencia al expresidente Marcelo Torcuato, para sacarlo del poder para que él lo tome, intentando de varias formas exiliarlo en la isla de Quesolandia.
Al terminar de escribir la historia, de inmediato inició con la animación de este nuevo proyecto en su estudio de animación que fundó anteriormente, siendo de cierta manera un trabajo independiente autofinanciado para que lo proyecten en varios cines cuando se termine de realizar, y su autofinanciamiento fue tan grande, que no solo logró terminar sin problemas la animación, sino que también adquirió un nuevo sistema llamado Vitáfono, que en esa época era muy novedoso, al ser el primer sistema de audio para las películas, siendo este largometraje la primera película animada con audio, y sí, otras producciones de dibujos animados también ya contaban con sonidos de audio, pero en esos casos casi todos eran cortometrajes, pero no largometrajes como la que estaba creando Quirino, donde aparte de eso, contó también con música instrumental y con una canción exclusiva de la cinta, dirigido por José Vázquez Vigo, en esta parte de los aspectos técnicos. Como ven, todo iría normal y hasta bien para Cristiani, si no fuera porque vino un inesperado golpe de estado contra Irigoyen, hecho por Félix Uriburu en 1930, causando que el argumento de su próxima cinta quede obsoleto, por lo que Quirino tuvo que hacer cambios, siendo el final el que más alteraron, donde aparece un grupo de militares que derrocan a Hipólito en su propio barco, donde un personaje llamado Don Pueblo evitaría que esto último suceda. Otro cambio que se dio fue que el peludo y el pelado perderían el poder a la vez, ya que el quien tomaría el poder sería el gobierno provisional, al llegar en Argentina en un barco de papel, que representa de forma directa al actual dictador que derrocó al presidente. Tras hacer estos cambios de último minuto, por fin pudo finalizar la producción de esta animación, titulado como Pedulópolis, y tan pronto como fue estrenado en el 16 de septiembre de 1931, terminó siendo uno de los mayores fracasos en la carrera de Quirino como animador, debido a que el público vio de forma infame cómo se burla de este tema del momento, y tras dejarse de proyectar la película en los cines que no recaudó lo suficiente, del cual sumándole que en 1933 falleciera Hipólito, Cristiani guardó el filme en una bóveda para que no fuera proyectada en ningún lado, debido a la vergüenza que tenía de haber hecho la película por los contextos políticos que sufría su país, pese a que fue revolucionaria en los aspectos sonoros de los largometrajes de animación. A mediados de esta década su estudio de animación dejó de ser llamado por empresas externas para que hagan publicidad animada para ellos, causando grandes pérdidas económicas a su compañía independiente, así que estuvo viendo la forma de producir al menos otra producción que le lleguen a financiar, y fue de allí que a mediados de 1937, Constancia Vigil contrata a Cristiani para que adapte una serie de fábulas que llegó a escribir, siendo entre ellas El mono relojero el primero que se realizaría, que como su propio nombre lo indica, se tratará de un mono que vive en una tienda de relojes de su amo, teniendo todo tipo de travesuras. Tuvo que tener un guión para poder adaptarla en forma de cortometraje, ya que este contaría con actuación de voz para los personajes, que fue encargado por Pepe Iglesias, y volvieron a contar con José Vázquez para la música. Federico Rivas contribuyó para hacer el diseño de personajes, Eglantina Villalba hizo los decorados, con la colaboración de Rosario Boicras, Juan Oliva, y a Bogoslav Petanjek, que era conocido como Kaiser, estuvieron a cargo de la animación, mientras que Quirino Cristiani hizo las tomas. Fue la primera película animada de Argentina con sonido óptico, siendo la cuarta vez en que Cristiani se adelantó, solo que esta vez para su propio país. Cristiani por primera vez dejó de lado la técnica que había utilizado hasta ese entonces, de su estilo de animación con figuras recortadas, y utilizó la moderna con acetatos, para lo cual él construyó y patentó una mesa de animación con un fanoscopio, un vidrio opaco con una luz debajo, capaz de girar en el plano de la mesa, que hacía el trabajo más sencillo, además de hacer los movimientos más fluidos que los anteriores trabajos que ya había realizado, porque este estilo de animación en los anteriores años ya otros estudios de animación extranjeros lo adquirieron, para hacer estos trabajos más pulidos visualmente. Al terminarse el corto con un presupuesto de 15.000 pesos de la época, para estrenarse en el 10 de febrero de 1938 con la distribución de Cifesa, tuvo un éxito moderado con una buena aceptación por la audiencia, cosa que esta misma opinión no tuvo Vigil, ya que tras ver el resultado final que no lo llegó a convencer, dejó de financiar para futuras colaboraciones, terminando todo esto en una sola entrega, y haciendo que Cristiani tuviera que ver la forma en cómo mantener su compañía. Además, en el mismo año de 1938 salió un proyecto animado que hizo historia en la historia de la animación, y que el mundo entero lo vería con sus propios ojos.
Blancanieves y los 7 enanos, que con un gran grupo de animadores junto a Walt Disney, con una experiencia de más de 10 años haciendo cortometrajes que pasaron de hacerlos en blanco y negro, a estar pintados de colores por las grandes ganancias que generaban, decidieron hacer algo más grande de lo normal, ya que adaptando el libro de Blancanieves escrito por los hermanos Grimm, hicieron la primera película animada de la compañía, pero no de la historia, ya que como vimos hasta este momento, Quirino Cristiani se adelantó 3 veces a Disney en hacer largometrajes, pero la mayor ventaja que tenía Disney de Quirino, era solo 2 cosas: presupuesto y tiempo. Cristiani tenía presupuesto suficiente para hacer películas, pero no uno tan grande como para llenarlo de tanta calidad visual, además que varias de ellas se sentían algo arcaicas, cosa entendible por ser de los primeros, pero Disney en cambio hizo el largometraje en donde ya había tecnología suficiente para hacerlo mejor detallado, y con una inversión arriesgada por sus altos costos, además de tener una distribuidora que lo ayudó a darles más difusión, por todavía ser una compañía independiente, dándole ese reconocimiento de ser la primera película animada en la historia por verse realmente hermoso, y eso es cierto, pero solo en Estados Unidos, no en el mundo. Y cuando este filme se distribuyó en los siguientes años en Latinoamérica, fue muy bien aclamada por verlo como la primera obra animada que duraba bastante, sin darse cuenta que en América del Sur, ya se había creado eso, concretamente en Argentina, solo que el público general de esa región fuera de ese país o incluso de otros continentes, todavía no se enteraban de ese dato, de que ya existía antes una producción pionera a la de Blancanieves. Para este punto de su vida, Cristiani se sentía agotado, las empresas que alguna vez lo ayudaron lo dejaban a un lado, no había mucha financiación para mantener tanto su compañía en pie, y al ver que otros estudios extranjeros lo superaban tecnológicamente hablando, era hora de hacer unos cuantos proyectos más para seguir adelante. Aunque iniciando esta década fundó un laboratorio, que preservaría sus proyectos que había hecho por su estudio de animación, donde también se dedicaría al doblaje y los subtítulos de las películas extranjeras. El siguiente cortometraje que realizaría fue Entre pitos y flautas, que fue escrito y dirigido por él mismo, la cual trataría sobre un partido de fútbol cómico, del cual no se sabe si fue exitoso en su estreno, pero que al menos se sabe que ganó un premio de la Municipalidad de Buenos Aires de 1941, cosa que eso es algo, supongo. En el mismo año de 1941, Walt Disney viajó al país argentino, por el estreno de su última película, Fantasía, y al conocer quién era Cristiani, el empresario estadounidense le ofreció empleo en sus estudios en Estados Unidos, algo que cualquier animador o diseñador gráfico aceptaría sin dudarlo, pero Quirino lo rechazó, ya que su laboratorio se había convertido en uno de los más importantes del país, y no quería abandonar su empresa, lo cual es algo noble de su parte, porque pudo haber dejado encargado a alguien más de confianza, pero decidió que su empresa crezca más con sus propias manos. Y finalmente llegamos al último proyecto animado de Cristiani en 1943, con el nombre de La Carbonada, la cual no se sabe mucho de qué se trataba y que probablemente haya sido un fracaso por lo poco que se conoce de ella, pese a que el animador ganó otra vez un premio de la Municipalidad de Buenos Aires con este corto. Tras hacer este último proyecto, dejó oficialmente de hacer películas y cortometrajes animados, enfocándose en otras cosas para mantener en pie su estudio, y eso fue lo que hizo por mucho tiempo, quedando en el olvido su nombre y ser una persona encargada de una empresa más del montón. En 1957 y en 1961, ocurrieron unos incendios en las bodegas de su laboratorio en que Quirino preservaba sus obras que había hecho, perdiéndose algunos cortos publicitarios, algunos cortometrajes que produjo, y sobre todo, todas las copias existentes de Pedulópolis, solo salvándose el detrás de cámaras de su producción, además de una pequeña reconstrucción de la escena de la película junto a unas fotos existentes de la cinta. Tras estos sucesos, Quirino Cristiani se retiró y se rindió en querer seguir trabajando en el mundo del entretenimiento, ya que esto hizo de que hiciera otras actividades no relacionadas con lo ya dicho, al saber que sus propias creaciones desaparecieron, como si el destino le dijera que sus esfuerzos no valieron nada, un tiempo invertido que nunca valieron la pena, y que a nadie le importaría. O bueno, eso es lo que pensó él.
Tuvo que pasar varias décadas para que ese reconocimiento importante llegara, donde a inicios de los años 80, varias personas interesadas en el mundo latinoamericano, se percataron que hubo producciones animadas más antiguas que otras animaciones grandes de esas épocas, donde tras una larga investigación, se dieron cuenta que un señor argentino fue quien creó los primeros largometrajes más importantes de la historia, pero a causas del destino, se perdieron específicamente y literalmente estas cintas, debido a sus preservaciones limitadas que tenían. En estos años Quirino Cristiani dio entrevistas en algunos sitios de Argentina, siendo el más destacable en cómo hizo su técnica de animación. Entonces se me ocurrió, de la cartulina donde estaba el dibujo, recortar la figura de Irigoyen, que queda separada como y recortarle del brazo, del cuerpo, recortarle el brazo. Luego uniendo el brazo al hombro, y el brazo tenía movimiento. Él se dio cuenta que fue de los primeros en dar el pistolazo de partida, en crear animación a su estilo, para luego hacerlo con un estilo más común de otras compañías, haciéndole homenajes tanto en Argentina como en Italia. Lastimosamente, cuando ya su nombre significaba una gran representación al cine animado de América del Sur, el 2 de agosto de 1984, murió en su casa por la ciudad de Bernal en Argentina, terminando su ciclo de vida a la edad de 88 años, sabiendo al menos que mucho de su trabajo no fue del todo en vano. En los años posteriores, Quirino Cristiani sería una gran figura representativa en el mundo de la animación de forma global, tanto así que hasta en el programa de Ideas e Inventos, perteneciente al canal de Discovery Channel, le dedicó un segmento completamente a él, para recordar su legado, y en estos años podemos ver cosas como libros, reportajes, y hasta documentales que hablen de él, donde afortunadamente se llegó a encontrar una copia de Entre pitos y flautas, por el historiador de animación Raúl Manrupe, en una lista en Mercado Libre, del cual más tarde se dio la primera proyección en el mes de agosto del 2022, después de más de 50 años en el Centro Cultural 25 de Mayo, de la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra bajo la guarda de la Fundación Cineteca Vida. En 2018 nacieron los premios Quirino de la animación iberoamericana, que deben a su nombre obviamente de ese animador que sabemos quién es. Es una lástima saber que muchas cosas de su filmografía estén perdidas, aunque Héctor Di Mensa, un coleccionista y restaurador uruguayo, posee una gran cantidad de cintas de vídeos, vinilos, y equipos audiovisuales antiguos que ha ido recolectando durante su vida. En 2016, el ex trabajador de cine recibió la atención de varios portales de noticias locales. En una entrevista realizada a La Galena del Sur, por afirmar que poseía la colección completa de trabajos de Quirino Cristiani. Las cintas se encuentran todavía en la colección privada del coleccionista, quien únicamente presentó al público un comercial de pastillas Atopan, dentro de una entrevista que realizó para el canal de YouTube de Fogón en Fogón. Es probable que tenga más material de Quirino, pero ni al pedo creo que tenga su filmografía completa, solo el tiempo dirá si alguna vez, estas producciones volverán a dar la luz del día. Aquí sencillamente puedo terminar el video, pero hay cosas que quiero comentar. Verán, en un parte del libro de Bendazzi referente a Cristiani, critica el mono relojero por lo pobre de su historia, además de decir que por esto mismo Vigil no le gustó el resultado, y por eso dejó de querer colaborar con Cristiani. Este argumento en cierta parte tiene razón, porque el libro original del relojero, pese a tener un tono de fábula infantil, también toca temas un poco más complejos como rechazar el status quo, la humillación, la arrogancia, etc., que tenía ya sea el protagonista o los demás personajes de su alrededor. En el corto animado tiene un tono más caricaturesco que verías de la época en cortos animados, como los de Warner o Disney, además como adaptación cambia algunos sucesos de la fábula, solo pudiendo llegar casi a la mitad de la historia. Pero por otro lado, también critica que con esto se quiere ir a un lado más familiar, que tocar temas políticos, un argumento bastante cuestionable, teniendo en cuenta que es una adaptación de una fábula literalmente, por lo que también se esperaba algo de ser un producto destinado para el público infantil.
No digo de que Bendazzi es idiota, al fin y al cabo es un historiador y escritor de libros, que fue bastante profesional en sus años de vida, solo digo que un animador no necesariamente tiene que estar siempre trabajando para un determinado público, ya que puedes trabajar haciendo una animación para un público adulto, y luego para un público infantil, con buenos y malos resultados obviamente, ya que todo depende de la ejecución. Incluso viendo la información de las películas de Quirino, trataban temas políticos con sátira social que no estaba enfocado para niños en sí, algo que veríamos más tarde en los cortometrajes antinazis de la Segunda Guerra Mundial, en películas para adultos con una alta carga de cinismo depravado como las de Ralph Bakshi, y en caricaturas como Los Simpsons, demostrando que Quirino fue el que inició los temas para la animación adulta que más tarde los norteamericanos lo desarrollarían de forma más amplia. Por lo que con esto dicho, Quirino Cristiani representa de forma directa los inicios de la industria del cine, no solo de Latinoamérica sino también del mundo, representa la animación de cómo empezó a hacerse los dibujos animados, representa los inicios de la animación argentina y sobre todo de Latinoamérica, de tener temas que más tarde lo veríamos en animaciones adultas, y ser un animador de cierto modo controversial por la moralidad de sus creaciones, como Pedulópolis, pero que aún así siguen siendo importantes por adelantar a otras compañías de mayor nivel económico, siendo el verdadero pionero de la animación. Por cierto, él llegó a tener un hijo, y posteriormente un nieto que escribió un libro sobre él, y no los mencioné porque no me pareció tan relevante que digamos. Bueno, damas y caballeros, eso es todo. Espero que le hayan gustado este proyecto audiovisual, que tarde un pequeño tiempo en hacerlo. Ya saben qué hacer si les gustó el video, denle like, compártanlo, y suscríbanse para subir más contenido a futuro. Yo soy el Agulimp, y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden mi querida audiencia, Walt Disney fue grande, pero Quirino llegó primero. Cuando el universo dice que, o por lo menos el universo literario, ¿no?, de todo esto del cine de animación dice que el pionero, el gran pionero fue Disney, se equivocan, no sé si a sabiendas, y entonces es importante que se rescate esto precisamente, la figura de Cristiani, ¿no?, porque en un recóndito lugar del sur americano, precisamente hay un tipo que hace las cosas con 2 décadas de anticipación a lo que dicen todos los libros equivocadamente. Aquí cantará Juan Pueblo, la ranchera más ranchera, que en tierra de los peludos se haya podido cantar, nombrándole las especies de los peludistas, que casó el 6 de septiembre, cuando salió a peludear.